Bienvenidos y bienvenidas, qué gusto saludarles en una sesión más de Historia de Primer Grado. Soy la profesora Adriana Zarco Ramírez y el día de hoy estaré con ustedes para que sigan aprendiendo desde casa. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de la estrategia Aprende en Casa 2. Estas sesiones tienen la finalidad de que ustedes continúen aprendiendo sobre los temas correspondientes a las asignaturas de primer grado de secundaria. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos nosotros mismos, cuidamos a los demás. En la sesión de hoy abordaremos un tema de Historia 1 en el que explicaremos la primera etapa necesaria para realizar una investigación histórica, un proceso indispensable para que ustedes puedan profundizar en el estudio de un tema y así realizar una investigación personal o colectiva de un proceso histórico que sea de su interés. Esto con la finalidad de que desarrollen sus habilidades para plantear preguntas, contrastar ideas, analizar textos, así como elaborar conclusiones propias sobre procesos de la historia mundial. Particularmente, destacaremos los objetivos de la investigación, la formulación de preguntas, la organización y planeación del trabajo, así como la localización y selección de fuentes de información. Seguramente será de su interés. Acompáñenos. Los invitamos a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas, así como lápiz o bolígrafo para registrar las ideas principales, dudas y reflexiones que tengan durante la sesión y posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Quiero comenzar la sesión de hoy planteando la pregunta: ¿cuál es la relación de la historia con nosotros y con nuestro entorno? Acercarnos al pasado nos permite conocer nuestra historia, la de nuestros padres y de la comunidad donde vivimos. Para entender aspectos de nuestra vida, tales como las costumbres, los lugares donde trabajamos, los objetos que usamos o la forma de gobierno que tenemos, debemos buscar en el pasado las pistas e indicios que nos den información acerca de lo que somos hoy en día. Para conocer el papel de la historia en nuestra sociedad, les leeré un fragmento de La función social del historiador, escrito por Enrique Florescano. Para el estudioso de la historia, la inmersión en el pasado es un encuentro constantemente asombrado con formas de vida distintas, marcadas por la influencia de diversos medios naturales y culturales. Por esos rasgos peculiares del conocimiento histórico, a la práctica de la historia puede llamársele el oficio de la comprensión. Obliga a un ejercicio de comprensión de las acciones y motivaciones de seres humanos diferentes a nosotros. Y como esta tarea se practica con grupos y personas que ya no están presentes, es también un ejercicio de comprensión de lo extraño. Podemos decir entonces que estudiar el pasado supone una apertura a otros seres humanos. Nos obliga a trasladarnos a otros tiempos, a conocer lugares nunca antes vistos, a familiarizarnos con condiciones de vida diferentes a las propias. Dicho con otras palabras, el oficio del historiador exige una curiosidad hacia el conocimiento del otro, una disposición para el asombro, una apertura a lo diferente y una práctica de la tolerancia. Es verdad que no todos los historiadores tenemos las cualidades de la simpatía y la disposición hacia lo extraño, pero el conjunto de los practicantes de este oficio y algunos de sus maestros más distinguidos nos muestran el oficio del historiador, cuando se ejerce con probidad, a una apertura a la comprensión y una disposición hacia lo extraño y remoto. Al mismo tiempo que la imaginación histórica se esfuerza por revivir lo que ha desaparecido, por darle permanencia a lo que poco a poco se desvanece,
Por otro lado, a una indagación sobre la transformación ineluctable de las vidas individuales, los grupos, las sociedades y los estados. La historia, se ha dicho, es el estudio del cambio de los individuos y las sociedades en el tiempo. Buen número de los instrumentos que ha desarrollado el historiador para comprender el pasado son detectores del cambio y la transformación. Estudiamos el cambio instantáneo y casi imperceptible que el paso de los días provoca en nuestras vidas. Analizamos los impactos formidables que provocan las conquistas, las revoluciones y las explosiones políticas y sociales que dislocan a etnias, clases, pueblos y naciones. Y asimismo, hemos creado métodos refinados para estudiar los cambios lentos que a través de cientos y miles de años transforman la geografía, las estructuras económicas, las mentalidades o las instituciones. Gracias al análisis de esos diversos momentos de la temporalidad, el estudio de la historia nos ha impuesto la carga de vivir conscientemente la brevedad de la existencia individual, la certidumbre de que nuestros actos de hoy se apoyan en la experiencia del pasado y se prolongarán en el futuro, y la convicción de que formamos parte del gran flujo de la historia, de una corriente mayor por la que transitan las naciones, las civilizaciones y el conjunto de la especie humana. Al reconstruir la memoria de los hechos pasados, la historia satisface una necesidad humana fundamental. Integra las existencias individuales en la corriente colectiva de la vida. Por otra parte, cuando la investigación histórica analiza los diversos hechos ocurridos en el pasado, se obliga a considerar cada uno de ellos según sus propios valores, que son precisamente los valores del tiempo y el lugar donde esos hechos ocurrieron. Al proceder con este criterio de autenticidad, el historiador les otorga a esas experiencias una significación propia y un valor duradero. De este modo, la historia viene a ser el instrumento por medio del cual los hechos del pasado adquieren un significado singular dentro del desarrollo humano general. Por esa vía, las experiencias individuales y los actos nacidos de la intimidad más recóndita se convierten en testimonios imperecederos, en huellas humanas que no envejecen ni pierden valor por el paso del tiempo. Interesante, ¿verdad? Como podemos ver, la investigación histórica se presenta como una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos del pasado y comprende un proceso de investigación que tiene la finalidad de crear conocimiento sobre acontecimientos pasados, individuales y grupales, estudiando sus estructuras, conductas, culturas e interacciones en un contexto y tiempo determinados. Para ustedes, ¿cuál es la importancia de estudiar el pasado? Los invito a que lo comenten con sus familiares. Me imagino que muchas veces durante la clase se han preguntado ¿para qué sirve la historia? Y por su mente han pasado ideas diversas, pero en realidad la historia no está apartada de su vida diaria. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia, de nuestras familias, comunidades, colonias, municipios y estados. Pero también está presente la historia en nuestras costumbres y tradiciones, la música, la vestimenta, lo que comemos, los nombres de las calles, hasta los objetos o utensilios que usamos a diario, entre otros. Pero ¿se han preguntado cómo se construye la historia? ¿Para qué nos sirve aprender historia? Las respuestas a estas preguntas las encontraremos en el tema de hoy, la investigación histórica. Además, nos servirán de guía a lo largo de la sesión. Para conocer un poco más sobre el tema, veamos el siguiente video. Se puede definir a la historia como la disciplina encargada del estudio de los hechos, sucesos y acciones realizadas por los seres humanos en el pasado. Y a diferencia de las ciencias exactas, no tiene una sola verdad. Cuenta con varias versiones. Es entonces que surge la pregunta: ¿cómo podemos conocer el pasado?
La creación del conocimiento histórico surge con la finalidad de dar respuesta a una serie de preguntas sobre un tema histórico específico. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y por qué sucedió? Es decir, se atienden los cuestionamientos, dudas o problematizaciones. La elección del tema a estudiar tiene que ver con dos elementos. El primero, con gustos y decisiones personales, y el segundo, con el contexto del investigador. Una vez seleccionado el tema, se delimita en tiempo y espacio. Es entonces que la historia se crea a partir del estudio, análisis e interpretación de distintas fuentes. Como escucharon, la historia es el resultado de una investigación y fruto de la búsqueda del conocimiento, de un hecho o un proceso histórico, en un determinado tiempo y espacio. Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado sin olvidar que la historia es un conocimiento en constante cambio y que las verdades no pueden ser absolutas. Es importante tener en claro que el conocimiento histórico es indirecto, o sea, que es construido por el historiador con base en las fuentes a las que ha tenido acceso, pero también está influido por el contexto en el que el historiador escribe y la formación de este. En este sentido, la investigación histórica nos permite reconocer varias interpretaciones de un hecho o proceso histórico, pero también hacer una interpretación de estos al cuestionar el pasado y relacionarlo con el presente. Ustedes también pueden realizar una investigación de forma individual o colectiva, pero apegados a un proceso metodológico. Para que esta tarea se lleve a cabo, se deben seguir una serie de pasos que les guiarán a elaborar una investigación de manera precisa y ordenada, y puedan profundizar en el estudio de un tema a partir del análisis de fuentes históricas. Anteriormente se mencionó que la investigación la pueden realizar de forma individual o grupal, pero por la pandemia no nos es posible asistir a la escuela y trabajar presencialmente con sus compañeros, por lo que les sugiero que lo hagan individualmente o encuentren la manera de trabajar de manera remota con su grupo. Una vez teniendo en cuenta todo lo anterior, les presentaré la primera etapa de la investigación, que consiste en elección del tema, objetivos de la investigación y formulación de preguntas, localización y selección de las fuentes de información, organización y planeación del trabajo. Para la elección del tema es importante que lo elijas con base en sus gustos e intereses, porque a partir de ello podrán fácilmente cuestionar o formular preguntas de lo que quieren saber sobre el tema seleccionado. Por ejemplo, ¿se han preguntado cómo surgieron los Estados Unidos de América? ¿Dónde están ubicados geográficamente? ¿Qué idioma o lengua hablan sus habitantes? ¿Qué comida o música conocen de ese país? Actualmente, los Estados Unidos de América es uno de los países más desarrollados y tiene influencia política, económica y cultural en el mundo. ¿Te parece familiar esta imagen? En la ciudad de Nueva York encontramos una estatua considerada uno de los monumentos más famosos del mundo, la Estatua de la Libertad, símbolo que caracteriza a la sociedad estadounidense. ¿Se han preguntado su origen y significado? ¿Sabían que la Estatua de la Libertad fue construida como gesto de amistad entre el pueblo francés y el estadounidense, conmemorando el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América? Actualmente es uno de los íconos más importantes de la cultura estadounidense. La estatua encierra varios simbolismos interesantes. Por ejemplo, la corona simboliza los continentes. Además, es un símbolo de los ideales como la libertad, la paz, los derechos humanos, la abolición de la esclavitud, la democracia y las oportunidades.
Interesante hallazgo, ¿verdad? Como pueden ver, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica podría ser una sugerencia de tema muy interesante para su investigación. Y ahora sí, una vez que hayan definido el tema que quieren investigar, podemos pasar a la siguiente etapa. Objetivos de la investigación y formulación de preguntas. Los objetivos sirven para orientar la investigación, determinan los límites y amplitud del estudio. Antes de iniciar cualquier proyecto deben hacerse preguntas de investigación, las cuales deben estar orientadas a dar respuestas a los ámbitos y problemas de cada objetivo. Se sugiere que planteen interrogantes que inicien con los siguientes adjetivos interrogativos: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿quién o quiénes?, cuyas respuestas serán nombres, fechas, lugares, acontecimientos, causas, consecuencias, entre otros. Y a partir de las respuestas podrán ir planteando sus objetivos de investigación e idear las estrategias a seguir. Se sugiere que formulen 2 o 3 interrogantes, pero es importante que consideren si las preguntas de investigación propuestas son importantes, son claras, se pueden resolver con los recursos que tienen. Para la formulación de objetivos debemos tomar en cuenta 2 sencillas reglas: ser breves, concisos y claros, delimitar claramente el tema a investigar. Para hacer más sencilla la formulación de los objetivos, a continuación les presentaré la siguiente estructura que les ayudará a construir los objetivos de su investigación. Estructura de los objetivos. Tener un verbo en infinitivo. Esto quiere decir utilizar el verbo con terminación ar, er, ir. Responder a la pregunta ¿qué quiero saber? Y la respuesta será el objeto de nuestro estudio. Contestar al ¿para qué quiero saber? Es la finalidad del objetivo. Veamos el siguiente ejemplo. Retomando el ejemplo anterior sobre cómo se conformaron los Estados Unidos de Norteamérica, podríamos definir el siguiente objetivo: identificar las condiciones económicas, sociales y culturales que hicieron posible la independencia de los territorios de Norteamérica. Verbo en infinitivo, terminación ar, identificar. ¿Qué quiero saber? Las condiciones económicas, sociales y culturales. ¿Para qué quiero saber? Saber cómo fue posible la independencia de los territorios de Norteamérica. Como pudieron ver, la formulación de objetivos lo pueden hacer de manera sencilla. Una vez planteados los objetivos, podemos pasar al siguiente paso, que es elaborar una serie de preguntas referentes a cada objetivo planteado que han definido. Se pueden ayudar elaborando una tabla como la que les presento a continuación. Una vez que hayan planteado los objetivos de su investigación, pueden comenzar con la formulación de las preguntas de investigación. Algunos ejemplos de estas preguntas pueden ser: ¿cuándo llegaron los colonos al nuevo continente? ¿Quiénes fueron los primeros colonizadores europeos? ¿Cómo se fueron conformando las primeras colonias? ¿Dónde se ubicaron? ¿Cómo era la relación entre los colonos con la corona inglesa? ¿Qué acciones tomó la corona inglesa que afectó a los colonos? ¿Quiénes encabezaron el descontento de los colonos? Entre otras. Como pueden ver, las preguntas son abiertas, es decir, su respuesta permite desarrollar una explicación y no únicamente saber si algo sucedió o no. Las preguntas permiten abordar algún aspecto del objetivo de investigación y su redacción debe de ser clara y precisa. Además, ser pertinentes de acuerdo
con la época de estudio. Evitar hacer preguntas que puedan ser respondidas con un sí o un no, pues este tipo de cuestionamientos son cerrados y no permiten desarrollar una investigación. Después de tener definido el tema, los objetivos de la investigación y las preguntas para lograrlos, es momento de pasar a la siguiente etapa, la localización y selección de las fuentes de información. Y se preguntarán, ¿de dónde se obtiene la información para estudiar el pasado? A través del tiempo, el ser humano ha dejado infinidad de pruebas o evidencias de su presencia y que nos permiten entender, conocer y explicar el pasado. A estas se les llama fuentes históricas y las utilizan los investigadores para adquirir información sobre acontecimientos históricos. Por ejemplo, objetos, edificios, vestidos, discursos, cartas, documentos, libros, revistas, pinturas, fotografías, audiovisuales, descubrimientos arqueológicos, mapas, leyes, testimonios orales, entre otras. Todos estos registros son esenciales para comprender las características políticas, económicas, sociales y culturales de las distintas épocas. Para conocer un poco más sobre las fuentes históricas, veamos el siguiente video. Las fuentes históricas son testimonios que permiten la reconstrucción, el análisis y la interpretación de los acontecimientos del pasado. Dichas fuentes se dividen en dos tipos, primarias y secundarias. Las fuentes primarias tienen una relación directa con el personaje, hecho o proceso histórico de estudio, y pueden ser escritas, gráficas, orales o arquitectónicas. Las fuentes secundarias son escritos posteriores al objeto de estudio y en su mayoría realizados por especialistas sobre el tema. Presentan descripciones, análisis e interpretaciones acerca de las fuentes primarias. Algunos ejemplos son libros, revistas y documentales, entre otros. Como observamos y escuchamos, las fuentes históricas se clasifican en fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son las que se han realizado prácticamente al mismo tiempo que los acontecimientos que queremos conocer y que fueron producidas por los protagonistas o testigos presenciales de los hechos históricos. Son los documentos, testimonios u objetos originales que le permiten al historiador investigar directamente en ellos. Las fuentes primarias pueden ser escritas, como la carta de un personaje histórico, un periódico antiguo o un documento oficial, como actas de nacimiento, de matrimonio y las denuncias que han hecho los individuos a lo largo de los años. Gráficas como las pinturas, fotografías, caricaturas o algún dibujo elaborado en el periodo que se estudia. Orales, es decir, los relatos de un protagonista que narra cómo vivió un hecho en particular. Otras fuentes primarias son las carretas, los autos antiguos, las construcciones grandes y pequeñas, así como los ferrocarriles o cualquier tipo de transporte que pertenezca al legado de una época. La música, los programas de radio o televisión, los billetes y las monedas también son fuentes primarias. En todas partes existen elementos que hablan del pasado. Por ejemplo, si salen a la calle y observan las construcciones de su comunidad, como el Palacio Municipal o la iglesia, o si preguntas a los ancianos de su comunidad por el origen de alguna costumbre, verán que todo habla de nuestra historia. Son fuentes esenciales porque muestran un episodio específico de la historia. Revelan la vestimenta, los paisajes y los materiales que usan los seres humanos
a través del tiempo. A veces pensamos que las cosas que nos rodean siempre han existido. Por ejemplo, hoy en día en las sociedades occidentales se utiliza el tenedor como un utensilio indispensable, aunque algunos nobles de Constantinopla usaban algo parecido al tenedor desde el siglo XI. Este utensilio no se popularizó en Europa sino hasta el siglo XVIII, debido a que las personas se resistían a usarlos porque estaban acostumbrados a tomar los alimentos con las manos. Pero, ¿dónde podemos encontrar estas fuentes primarias? En este caso, los investigadores no solo deben dirigirse a las bibliotecas, sino también recorrer museos, academias y registros civiles, archivos históricos, iglesias o templos, o consultarlas o verlas en Internet, entre otros sitios. Las fuentes secundarias son también importantes para el estudio de la historia, pero a diferencia de las fuentes primarias, las fuentes secundarias son documentos que se hacen en un momento posterior a los hechos que se describen. Es decir, nos hablan de una época a la que no pertenecieron. Son creadas con base en el análisis e interpretación de los distintos tipos de fuentes primarias. Hay varios tipos de fuentes secundarias. Por ejemplo, libros y revistas, series de televisión, películas, documentales, infografías, mapas temáticos, pinturas, textos escolares, estudios arqueológicos, entre otros. Las fuentes secundarias enriquecen el análisis de una investigación, ya que brindan información de los estudios que se han hecho de un mismo tema. Pero, ¿dónde puedo encontrar fuentes primarias y secundarias en este momento? En la biblioteca escolar y bibliotecas públicas, libros, revistas o Internet, entre otros. Al consultar las fuentes, consideren si el contenido se relaciona con sus preguntas de investigación. Una fuente es pertinente en la medida en que nos ayuda a resolver alguna de las preguntas de investigación. Para esto, les propongo que elaboren en su cuaderno la ficha bibliográfica de cada una de las fuentes que eligieron. Aquí les muestro un ejemplo. Una vez que han revisado distintas fuentes y obtenido la información necesaria para su investigación, se podrán dar cuenta que tienen una gran cantidad de datos e información que requieren ser interpretada. Para llevar una organización de la información relevante, deberán depurar lo que sea útil. Para ello, existen varias formas de organizar la información, con las cuales se pueden apoyar. Algunos ejemplos son fichas de trabajo, esquemas, mapas conceptuales, cuadros comparativos, monografías. Por ejemplo, los cuadros comparativos son una buena opción para poder organizar la información, ya que tienen la libertad de poner los criterios que se desean comparar de manera clara y breve. Otra opción son las fichas de trabajo, en las que también se pueden apoyar, ya que les ayudarán a tener un orden en la información que vayan recabando. Los datos que deben contener sus fichas de trabajo son los siguientes: datos del autor, el título del libro o del tema a abordar, número de página, sección, capítulo, etc., tema y un breve resumen. Pero antes de continuar, es importante que veamos la etapa de planificación del trabajo, con la intención de que su investigación se lleve de manera lógica y ordenada. Les propongo realizar un cronograma de actividades con el fin de organizar las actividades y etapas
de la investigación histórica, como se muestra en el ejemplo. Tengan presente que los pasos a seguir planteados en el ejemplo son sugerencias que pueden ser adaptadas a las dinámicas de su investigación. Los cronogramas establecen fechas, tiempos y actividades a realizar para alcanzar una meta. Se hace mediante filas y columnas. Normalmente en las filas se coloca cada una de las tareas a ejecutar. En las columnas se hace una división de tiempo determinado, ya sea por años, meses, semanas e incluso días. Todo depende de cuánto va a durar el proyecto. También se establecen las actividades a realizar y los productos a obtener. Por ejemplo, resúmenes, mapas conceptuales, cuadros comparativos, etc. Ahora sabemos que la investigación histórica busca reconstruir el pasado. Para cumplir ese objetivo, deberá recolectar de manera sistemática información y evidencias que lo conduzcan a dar explicación al hecho o proceso histórico que se quiere investigar. Es momento de retomar las preguntas que se plantearon al inicio de la sesión. ¿Cómo se construye la historia? ¿Para qué nos sirve aprender historia? Anótelas en su cuaderno y escriban una reflexión. Espero que esta primera etapa les haya quedado clara y estén listos para comenzar a sumergirse en el mundo de la investigación histórica. Es momento de empezar con el reto de la semana. En esta ocasión consiste en que comiencen a elaborar un juego de lotería a partir de los materiales que cuenten en casa, como hojas de papel, cartón reciclado, colores, bolígrafos, lápiz y goma. Para comenzar, pueden recortar planillas rectangulares de 18 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. Pueden ser de cartón reciclado. Este corte servirá para las planillas de la lotería y podrán dividirla en 9 casillas. Pueden hacer el número de planillas que ustedes quieran. Las fichas para poder jugar la lotería las pueden recortar de 6 centímetros de largo por 5 de ancho. Para poder ilustrar su lotería, pueden copiar algunos dibujos que les proporciona su libro de texto, o bien hacer uso de recortes de alguna monografía o revista que tengan a la mano. Como sugerencia, podrían incorporar en su lotería algunos personajes importantes y fechas y sucesos claves de su investigación. No olviden consultar su libro de texto. El tema del día de hoy lo podrán encontrar en el bloque 1. Para poder complementar su investigación, les sugiero consultar la Biblioteca Digital Mundial, donde podrán encontrar gran variedad de textos que pueden ser de interés para elaborar su investigación. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Les pedimos que sigan en sintonía con nosotros y continúen llevando a cabo todas las medidas de higiene para que rápidamente podamos estar en la escuela. Así que nos vemos pronto, aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.